Saludos a todos, mi nombre es Félix Villamán, matrícula 2021-2114 y hoy quiero explicarle este circuito que me ha tocado trabajar llamado rectificador de onda completa. Eh, Voy a tratar de explicarlo lo más llano posible para que puedan entender su funcionamiento. He hecho varias versiones del mismo, fíjense aquí tenemos otra versión con algunos componentes adicionales, pero prácticamente es lo mismo. Vamos a explicar los conceptos fundamentales de manera breve. Y aquí tenemos el circuito también en Tinkercad para que lo hagamos de una manera eh, más gráfica. Pues en pocas palabras vamos a explicar este circuito que consta de una fuente alterna, un transformador, cuatro diodos en puente y un capacitor y también puesta a tierra. Entonces, eh, tenemos la fuente alterna que en este momento está a 60 Hz recibiendo 123 voltios, o sea, dando 123 voltios. Entonces, esa carga la reducimos a través del transformador gracias a sus devanados. El devanado principal es el del voltaje mayor y el devanado, bueno, devanado secundario es el que tiene el voltaje menor, o sea, la transformación de lo que viene siendo 120 voltios a 12 voltios. Bueno, en este caso dice 123, déjame ajustarlo, 120, ahora sí. Y la relación es de 10 a 1, es decir, que en el segundo devanado la relación entre el voltaje del primer devanado es 10 veces menor. O sea, tenemos 120 voltios, entonces se reduce a lo que viene siendo 12, más o menos por ahí, oscilando ahí. Pues bien, primero quiero hablar de el funcionamiento en general, porque sé que me fui explicando los componentes, pero lo que hace este circuito es prácticamente rectificar las ondas, o sea, convertir la corriente alterna en corriente continua. Y este tipo de circuito lo vemos en todos los dispositivos que son electrónicos. En sí, por ejemplo, las computadoras, los teléfonos, ustedes ven los cargadores de las computadoras, los teléfonos, los dispositivos electrónicos, ellos reciben la electricidad alterna, la transforman, bajan el voltaje y luego ocurre el proceso de rectificación de la onda alterna a onda continua. Bueno, vamos a explicarlo de una manera más detallada ahora, pero esa es más o menos la idea general. Bien, entonces, en este caso, fíjense aquí, si yo voy aquí, bueno, como se fijan, aquí nos está dando, déjame ponerle un voltaje más bajo para que se vea mejor, 12. Fíjense, aquí tenemos ondas completas. Estas ondas nos representan lo que viene siendo la corriente continua. Bien, entonces, como nos representa la corriente continua, si nos vamos aquí, déjame volverle a subir el voltaje, pero solamente quería mostrarle eso. ¿Ok? Si nos vamos aquí, donde tenemos el puente de diodos, como pueden ver, tenemos una media onda positiva. Y esto es nuestra, vamos a ponerlo más para acá. Esta es nuestra corriente continua. Entonces, tenemos las conexiones a tierra. Entonces, ese es el funcionamiento básico de este circuito, que gracias a esos diodos que tenemos aquí, por medio de la carga eléctrica y un sinnúmero de procesos, entonces ocurre lo que viene siendo esa transformación, esa rectificación de lo que era la onda completa, bien, lo que era la onda completa en esta parte, lo que era la corriente alterna a la corriente continua, que ya se viene representando por esta onda media, como se pueden fijar, tiene picos de altura y de bajada. Entonces, como había mencionado anteriormente, el rectificador de onda completa utiliza puentes de cuatro diodos eh, y normalmente
está en una configuración de puente Grates, bueno, no soy muy bueno en esa pronunciación, pero que se entienda que eso es simplemente un puente que se usa para aprovechar ambas mitades de lo que viene siendo la onda alterna. Bien, que aquí no se ve porque el voltaje es alto, acuérdense, pero ya lo vieron anteriormente cuando bajé el voltaje. Entonces, prácticamente este circuito está integrado en, como dije, en los cargadores de computadoras que transforman la electricidad y luego por medio de los diodos se rectifica ese voltaje a corriente continua. Entonces, las ventajas de este circuito es que vamos a hablar, por ejemplo, mayor eficiencia. ¿Por qué? Porque al rectificar ambas mitades de la onda de la corriente alterna, bueno, vamos a decir que se aprovecha mejor la potencia de la señal de la entrada, lo que resulta en una conversión más eficiente de la corriente alterna a corriente continua. Bien, entonces, otra ventaja, menor fluctuación en la salida. Eh, la salida del rectificador de onda completa tiende a tener menos fluctuaciones. Bien, en comparación con un rectificador de onda de media onda. Entonces, eso significa que la corriente continua producida es más constante. Bien, entonces, otra ventaja, uso más eficiente de lo que viene siendo la energía. O sea, la utilización de la onda completa ayuda a maximizar el uso de la energía de la red eléctrica, reduciendo pérdidas y mejorando la eficiencia de la conversión. Bien. Por estas razones, el rectificador de onda completa es ampliamente utilizado en una variedad de aplicaciones, incluyendo fuentes de alimentación para dispositivos electrónicos, cargadores de batería, sistemas de iluminación LED y otros equipos que requieren una corriente continua y estable y eficiente. Pero vámonos más profundo y espero que no se confundan, pero yo simplemente hablé pinceleando, pero ¿cómo es que funciona esta unión de estos cuatro diodos? ¿Cómo es que se distribuye aquí? ¿Y cómo es que podemos lograr esa media onda positiva? Bueno, el rectificador de onda completa funciona mediante el uso de, como dije, de diodos para rectificar los semiciclos positivos y negativos de la señal alterna. Bien, el aprovechamiento de las dos ondas, bueno, de la onda completa que teníamos anteriormente de la corriente alterna. En el semiciclo positivo de la señal eléctrica continua, el voltaje aplicado a los diodos, en este caso, por ejemplo, vamos a decir, para poner un nombre, diodo D1 y D3, sería mayor que la barrera de potencial de su unión. Por lo tanto, los diodos D1 y D3 están polarizados en directa, permitiendo lo que viene siendo el paso de la corriente a través de ellos. Entonces, la corriente que fluye a través de los diodos D1 y D3 se suma se suma en la carga, creando lo que viene siendo la corriente continua positiva, que es lo que tenemos aquí. Entonces, en el semiciclo negativo de la señal de corriente alterna, el voltaje aplicado a los diodos D2 y D4 es mayor que la barrera del potencial de la unión. Entonces, por lo tanto, los diodos D2 y D4 están polarizados en directa, permitiendo el paso de la corriente a través de ellos. Entonces, la corriente que fluye a través de los diodos D2 y D4 también se suma en la carga, señores, creando la corriente continua positiva. Entonces, por lo tanto, el rectificador de onda completa convierte la señal, obviamente, de corriente alterna a corriente continua positiva, porque recuerden que la corriente alterna va polarizando, o sea, va yendo de polo en polo, o sea, positivo o negativo. No sé si me di a entender ahí. Bien, entonces eso es. En resumen, señores, el transformador reduce, bueno, el resumen del circuito es que el transformador, en relación 10:1, reduce el voltaje de la fuente alterna de 120 a 12 voltios. Los diodos rectifican los semiciclos positivos y negativos de la señal de corriente alterna de 12 voltios, porque recuérdense que el transformador bajó esos
bajó a 12 voltios, pero sigue siendo alterna esa corriente. Cuando esa señal eléctrica llega hasta aquí, hasta el puente de los cuatro diodos, entonces sucede que se ratifica esa señal a media onda positiva, como lo ven en el gráfico. Creándose así, obviamente, la señal de corriente alterna positiva de 12 voltios. El resistor, como pueden ver aquí, limita la corriente que fluye a través de la carga, protegiendo los diodos, los cuatro diodos en puente. Ok. Bueno, aquí tenemos otro circuito, lo voy a explicar ya brevemente. Es lo mismo, solo que aquí no tenemos el transformador, no lo tenemos, simplemente tenemos la corriente alterna de la fuente alterna, la fuente de alimentación alterna a 60 Hz, 12 voltios. Y aquí ya simplemente vemos como tenemos el voltaje ya rectificado gracias a los cuatro diodos, como se pueden fijar ahí. Bien, entonces aquí tenemos el resistor, pero prácticamente eso era lo que les quería mostrar. Ahora mismo la computadora se me frizó un poco. Ok, ahora sí. Esto de aquí es un capacitor y pues prácticamente eso es lo que quería enseñarles. Bien, porque miren cómo tenemos el voltaje aquí en corriente alterna, pero luego, ¡pam! Esa onda que teníamos se convierte en una media onda donde se limita a los 12 voltios y ya de manera positiva, ya entonces tendríamos lo que es la corriente continua ahí. Y ya para finalizar, que yo sé que ha sido larga mi exposición, vámonos al circuito aquí también, que es lo mismo. Vamos a esperar que se estabilice un poco. Aquí tenemos un capacitor polarizado, un resistor, los cuatro diodos interconectados entre sí, eh, a 10 voltios, 60 Hz. Y pues de este lado, como pueden ver en el oscopio, tenemos lo que viene siendo la corriente alterna. Fíjense en las fluctuaciones ahí. Y aquí tenemos lo que viene siendo la corriente continua ya una vez que se rectifica esa señal de electricidad a ese voltaje alterno que teníamos, que se convierte entonces a continuo gracias a esos cuatro diodos en puente. Bueno, ya yo lo expliqué todo, pero es para que lo veamos aquí en Tinkercad. Esto es todo de mi parte. Félix Villamán se despide y espero que hayan entendido lo más que se haya podido. Traté de ser lo más llano posible. Gracias por su atención. Ya tú sabes, 12 minutos.